Muy buenas, tercera edición del debate en Mírame Televisión Fuerteventura, de nuevo con las mascarillas, de nuevo con el gel hidroalcohólico y con las medidas sanitarias. Y es que esta semana el presidente del Cabildo anunciaba que el PEIN, el Plan Insular de Emergencias, se iba a prolongar al menos hasta el 30 de septiembre, una fecha en la que también el resto de los países de los que Fuerteventura y su sector principal, el turismo, dependen para la apertura. Entre tanto, los ERTES, los ERES, los despidos y las cifras del paro, que han crecido hasta las casi 13.500 personas, solo 283 personas fueron dadas de alta durante el mes de agosto, el mes de máximo empleo. La economía y la incertidumbre económica de Fuerteventura será el tema del debate que hoy centra esta televisión. Está con nosotros del Partido Socialista Manuel Hernández. Muy buenas. Muy buenas, Nuria. Gracias por estar hoy con nosotros. Pedro Armas, desde el sur, desde Pájara, de las Asambleas Municipales de Fuerteventura. Buenos días. Hola, buenas. También Gustavo Berriel, del Partido Popular. Bienvenido. Buenos días. Manolo Miranda, de Coalición Canaria. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Pilar Rodríguez, de Nueva Canarias. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y Álvaro Sanz es representante del partido Vox en Fuerteventura. Gracias por estar hoy también con nosotros. Antes que nada, como siempre, escuchamos lo que opinan los vecinos y las vecinas ante esta situación de incertidumbre, sobre todo en los municipios donde el turismo ha dejado de existir. Pues la veo muy mal, la verdad. Bueno, sabemos todos que Canarias realmente depende mucho del turismo, ¿no? Y al no haber turismo, pues nos afecta a todos, la gran mayoría, porque aquí no hay fábricas y no hay industria, entonces, claro, nos afecta mucho. Y la verdad que nos interesa que vengan. Muy crítica. Non si busca trabajo. Gli aiuti non danno, muy grave. Necesitamos que vengan turistas y que lo hagan de forma segura, ¿verdad? Sí, claro, que sin turismo aquí no trabaja ninguno. También es verdad que si vienen, bueno, que se hagan la prueba correspondiente desde el país de origen y que vengan y no hay ningún problema y aquí estaremos felices de la vida de recibirlos. Es un poquito que nos cuentes cómo está ahora mismo la situación económicamente hablando. Ahora mismo el gran problema es que no sabemos calcular qué va a pasar de semana en semana. Entonces te quedas corto de empleados, no te atreves a hacer contrataciones y es lo más complicado ahora mismo. No se puede calcular. Bueno, esto yo en 30 y pico de años que llevo aquí nunca había visto este problema. Ya ves que cuando tuvo el problema del 2008, que fue, pero no se vio tan mal como ahora. Es que ahora hay una incertidumbre, una cara de pocos amigos de los empresarios que tienen hoteles y complejos cerrados. Y se está hablando ahora que va a cerrar el Tuen Dorado, que es un complejo que más o menos tiene gente, lo van a llevar para el Bahía Real, con el mismo personal de un hotel, pues. Pero vamos, que esto hay una incertidumbre total. Nosotros estamos trabajando 17 coches de 57 licencias que tenemos. O sea que hoy, por ejemplo, hay 40 parados. Y 2 días que están parados, un día trabajando. O sea, esto es fatal, fatal. No estamos ganando ahora mismo ni para cubrir gastos. Bueno, muchas mujeres han sido afectadas por el desempleo y es que más de 7.300 mujeres están ahora mismo en el paro con respecto a los últimos datos en los que son 6.100 hombres. La situación que harán las instituciones, qué líneas de ayuda se van a establecer. Manuel Hernández, que además de representante del Partido Socialista, es consejero de Economía y Hacienda. ¿Cómo está la situación en Fuerteventura? Pues bueno, Nuria, yo creo que a nadie se le puede negar que la situación es difícil, es compleja. Sin lugar a dudas, nadie podía imaginar hace un año que íbamos a sufrir un cero económico como el que hemos sufrido no solo en la isla, sino a nivel nacional e internacional, y en una economía pues, tan dependiente, obviamente, del sector turístico, pues se resiente todavía más. En este momento, lo que estamos intentando hacer desde las administraciones públicas es arbitrar todos aquellos mecanismos que de alguna manera puedan paliar la situación de forma coyuntural, de forma temporal, en tanto en cuanto se revierte la situación y recuperamos esa nueva normalidad de la que se ha hablado. Y en ese sentido es lo que hemos intentado y estamos intentando hacer desde el Cabildo de Fuerteventura.
donde, a pesar de las múltiples medidas puestas en marcha, quizás la que destaca por su mayor volumen y por su mayor extensión es las ayudas extraordinarias a las pymes y autónomos de la isla, donde contemplamos un crédito inicial de 6 millones de euros y que estamos ahora mismo desarrollando y tramitando. Abrimos el debate al resto de las personas. ¿Se está haciendo lo suficiente, Manolo? Bueno, la situación, como bien dice Manu, es una situación muy compleja y es una situación que no está en las manos de Fuerteventura, incluso ni de Canarias ni de España, el poder solucionarla. O sea, por mucho que nuestras autoridades, por mucho que las personas responsables de las administraciones quieran solucionar el tema, no está en sus manos. Dependemos de mercados externos, el británico, el alemán, que en estos momentos están en las mismas situaciones, con las mismas preocupaciones y sobre todo con la misma incertidumbre. Esa situación nos va a tocar vivirla los próximos meses. Estamos viendo que vuelve otra vez la pandemia y que la situación cada vez es más complicada. Si se está haciendo lo debido, bueno, las administraciones todos conocemos lo complicado que es gestionarla. Podemos tener recursos, podemos tener dinero, pero luego nos falta la capacidad de gestión para que esas ayudas lleguen de inmediato y atiendan a la mayoría. Yo creo que se podría tener más agilidad. Creo que las administraciones públicas tienen que ser mucho más ágiles, tienen que poner los medios para que esos dineros que están ahí, que además el gobierno central ahora ha sido capaz de desbloquear la famosa regla del gasto, bueno, pues eso hay que ponerlo en manos de los ciudadanos, sobre todo para paliar estos primeros meses o estos próximos meses, porque está claro que el motor económico que es el turismo va a sufrir mucho durante los próximos meses. Sí, indudablemente, pero sí que no estoy de acuerdo con Miranda en este caso, a la hora de decir que no está en manos nuestras o no está en manos de las instituciones locales el intentar pues, sacar esta crisis. Cierto es que es un virus que viene a nivel mundial, que la gestión principalmente pues, tendría que hacerse desde el gobierno central, pero sí podemos nosotros para arrancar la economía, apoyando un poco también lo que ha dicho el consejero, pero también pues, siguiendo la línea que dice Manolo, tenemos que hacer mucho más. No podemos tener las instituciones cargadas de dinero y paradas ahora mismo a la hora de ejecutar proyectos que tienen que estarse, y no podemos solamente limitar a gestionar unas ayudas sociales o a gestionar unas ayudas a pymes que, como usted ha dicho, están todavía en el proceso, que tenían que haberse ya adjudicado. Solamente han sacado 2 relaciones de las 2.700 o 900 solicitudes y todavía, pues como los ERTE, o no se han pagado o no se han llevado hasta ahí. Y sí que tenemos que poner en marcha, sobre todo mecanismos. Echamos en falta desde el Partido Popular que el presidente del Cabildo, incluso el gerente del patronato, pues haya abanderado la parte turística una vez que se abre en el mes de julio, pues todos los mercados a nivel europeo, mínimo abanderar por dónde se podía ir o por dónde iba a caminar el sector turístico, o sea, las líneas del sector turístico a la hora de reiniciar pues todo el proceso de llegada de nuevos visitantes a la isla. Y eso se ha echado en falta y eso ha generado incertidumbre en los pequeños y los medianos comerciantes y también en los hoteleros, aunque los hoteleros pues están quizás mucho más informados o tienen más contactos a nivel europeo con los turoperadores. Sí, bueno, la verdad que me sorprende porque volvemos a las recetas pasadas. Las recetas pasadas eran que era la crisis del 2008, era una crisis global, todo estaba mal y entonces, ¿qué íbamos a hacer, no? Y ahora volvemos a cometer el mismo error, una pandemia, todos los países están pasándolo mal, todos están mal. La realidad es que todos los países están mal, pero lo que peor está es España. Por algo es. O aquí cada vez que hay crisis es que tenemos mala suerte, tuvimos mala suerte en el 2008, tenemos mala suerte ahora con la pandemia, tenemos los peores datos y a consecuencia de tener los peores datos, tenemos los peores datos económicos. La crisis económica que tenemos y la que nos viene no es casualidad, no es fruto de la mala suerte ni va a ser fruto del virus. Si nos fijamos y no decimos claramente por qué estamos peor que nadie, difícilmente vamos a salir. Si empezamos ya con los brotes verdes, pues nos pasará como en la época de Zapatero. Veíamos brotes verdes y fueron grises. Y si ahora estamos con las mismas recetas de, bueno, es una recesión global, dependemos de Alemania, dependemos de Inglaterra, pues creo que lo que haremos será que en vez de reducir el tiempo y los meses duros que nos vienen, porque hay que hablar a la gente ya como adultos, no como niños, dejar un poco de vender humo, que últimamente no hacemos nada más que vender humo, y está bien animarnos, pero hay familias que ya lo están pasando muy mal y venderles humo lo único que les hace es más desasosiego y más preocupación, porque todavía hay gente que se cree ciertos titulares, ciertos mensajes. Cuando eso no llega, cuando el ERTE, todavía hay familias que no han cobrado el ERTE.
cuando todavía se dice que a final de este mes no se les va a reducir al 50%, pero la realidad es que no está firmado. Eso, en el día a día de las familias, crea desasosiego. Y entonces no se puede seguir lanzando globos sonda y no pasa nada y vamos a salir todos y nadie va a quedar atrás, porque la realidad es que está quedando mucha gente atrás. Y entonces, bueno, pues, no hagamos cosas pasadas, que ya vimos lo que pasó hablando de los brotes verdes. Pilar. Bueno, la verdad es que en este momento yo creo que viene muy bien de estar echando culpas a todos. Estamos en una situación crítica. Canarias vuelve a sufrir la fragilidad de ser dependiente casi en un 50% en su sector económico de la industria turística, y eso pues conlleva que en una situación de pandemia donde todos los países están pues con dificultades económicas, pues Canarias la esté sufriendo también doblemente. Pero eso yo creo que lleva acciones donde las instituciones canarias son insuficientes para poder paliar la situación grave que está en este momento. Yo creo que en este momento hay que hacer importantes reformas en las administraciones públicas, empezando por la modificación de la regla del gasto, y eso pertenece al Gobierno de España, que tiene que tener un poco más de sensibilidad con las administraciones públicas, el endeudamiento, la utilización también del superávit y, por supuesto, una Europa mucho más solidaria, que en este momento, desde luego, no se está haciendo. Desde las instituciones canarias, llámese Gobierno de Canarias, llámese cabildos insulares, en este caso de Fuerteventura, es insuficiente si desde otras instancias no somos apoyados en su justa medida. Ahora mismo hay una cantidad impresionante de dinero en los bancos que no se deja tocar. Entonces, ¿para qué queremos nosotros ese dinero en los bancos cuando hay una situación tan importante ahora en este momento? Y Europa, ¿para qué está Europa si no es capaz de, en una situación de emergencia, de tomar medidas contundentes? Es incapaz de tender la mano al gobierno español y sobre todo a las Islas Canarias, que son las regiones ultraperiféricas, que tenemos mucho más problemas. Pero Pilar, el dinero, lo que acabas de decir, el dinero en los bancos que no lo dejan tocar, eso es totalmente incierto. Hay una parte a lo mejor de ese dinero que no se deja tocar, pero como están, por ejemplo, y aquí tenemos un alcalde que no sé la situación del ayuntamiento del cual es, pero sí sé la situación del mío, que también tiene dinero en el banco y que no es que no lo dejen tocar, es que el Ayuntamiento de Antigua, por ejemplo, que a eso me remitía anteriormente en mi intervención, ese dinero lo puedes tocar en un porcentaje, pero es que ese porcentaje ni siquiera se ejecuta. Pero es que no se ejecuta ni siquiera lo que tienen aprobado, por ejemplo, para infraestructuras, que para lo que sí se puede destinar muchas veces ese dinero, y ni siquiera llevamos desde el 18 que no se saca ni una obra de las que están presupuestadas, el 19 ni que contar, ni se usa el remanente de tesorería, que te lo dejan usar en un porcentaje para esas obras que antes eran las financieramente sostenibles y ahora ya pues ese marco lo han ampliado un poco. Si no ejecuta los gobiernos municipales o incluso el propio Cabildo, que también lo tiene, los proyectos no tienen mucho acumulado y ahora lo hablamos, los proyectos que tienen recogidos en el presupuesto, ¿para qué están pidiendo más dinero? Pedro. Lo que tienen es que gestionar, como decía Manolo Miranda en su momento, gestionar y sacar todos esos proyectos que son necesarios, y más ahora cuando tienes una situación turística paralizada, que puedes aprovechar para mejorar todas esas infraestructuras que son necesarias y que son productivas. Yo no sé si el compañero ha estado en áreas de gobierno en alguna institución, si la conoce por dentro o no. Los demás sí, sé que todos la conocen por dentro. Y Manolo, por ejemplo, hizo una exposición desde mi punto de vista, ahora que tengo la suerte de estar gobernando mi municipio, desde mi punto de vista una exposición buena de la realidad de las administraciones. Por mucho que Gustavo diga, y perdona, nosotros desde las administraciones podemos hacer lo que podemos hacer. Es verdad parte de lo que tú dices, pero es muchísima verdad lo que dijo Manolo. Y es verdad lo que estamos sufriendo todos. Si no nos dejan poner las herramientas suficientes para llevar a cabo o ejecutar todos esos proyectos, o invertir todo ese dinero que puede venir, como decía Manolo, y las herramientas suficientes son personal necesario. Yo les puedo decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Paja, al cual presido, nosotros llevamos 4 meses, por no decir 5, para contratar 3 trabajadoras sociales por emergencia. Entonces, el procedimiento es tan farragoso, tan solo para contratar el personal, para que luego puedas hacer los procedimientos, que es insostenible. Y después, con el tema de lo que estábamos hablando, con todos mis respetos, nosotros estamos haciendo historia,
los que pasemos esto, que vamos a hacer mucho, ojalá seamos casi todos los que pasemos esta pandemia, estamos haciendo historia. Esto creo que se vio en el 20 o así, una cosa como lo que estamos viviendo, pero no caminaba tan deprisa porque no había tanta interconexión. Ten en cuenta que sale un caso en China y llega a Estados Unidos de un día para otro. Es una cosa tan que se nos viene encima, que la economía de Fuerteventura, de Canarias sobre todo, pero Fuerteventura y Pájara no te digo nada, nosotros el 80%. ¿Recuerdan el primer informe aquel que sacamos del Ayuntamiento de Pájara donde decía, se puede leer, no es, eso lo sacamos a los 15 o 20 días de empezar la pandemia? Pájara se puede quedar con un 80% de paro. Eso no es ponerle pañitos calientes a la gente, eso es decirle, señores, esto nos viene encima, tenemos que colaborar todos. Si nosotros no somos capaces de retener esto para que nos vean como un tema seguro de venir, que hoy por hoy es la única entrada que tenemos, que yo sepa, los turistas, si no hacemos eso, no hace falta que venga la pandemia, nosotros lo vamos a pasar mal, pero por otras circunstancias. Pero aquí si me permite, porque por alusiones al compañero, se ha dirigido a mí, sí tengo que decir, y lo dije desde el principio, he marcado que hay que hacer profundas reformas. Y cuando hablo de profundas reformas, hablé de pilares fundamentales, pero dentro de la reforma, una de ellas es la simplificación de los procedimientos. Si no, efectivamente, ni el Ayuntamiento de Antigua, ni el de Pájara, ni ninguno pueden gastarse el dinero en hacer obras. Es verdad que muchas veces perdemos los dineros y los perdemos por eso. No, indudablemente. Un segundo para que no se convierta en un debate. Y otra cuestión muy importante que se la achaco al Partido Popular es la reforma laboral, donde las administraciones públicas están carentes de mano de obra. Claro, pero ese es el grave error. Ese es el grave error. La reforma laboral, porque si no por el ERTE, estamos ya muertos de hambre. Si no llegas a tener la reforma laboral, desde luego no estuviéramos hablando de ERTE, ni estuviéramos hablando... En un determinado momento de tu exposición, es verdad que las administraciones por sí solas no van a ser capaces de reactivar la economía, pero sí pueden contribuir a ello y tienen que poner todos los mecanismos a disposición. El Cabildo de Fuerteventura, asumiendo los riesgos desde el punto de vista normativo, a través de la normativa aplicable por el Ministerio de Hacienda, nosotros decidimos durante el mes de abril de acudir al remanente de tesorería para financiar actuaciones que creíamos imprescindibles. Entre otras, las ayudas a las pymes y autónomos. Hablaba el compañero Gustavo, que no se están tramitando con la agilidad. A día de hoy, el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 31 de julio. La primera resolución en mitad del mes de agosto, el 22 de agosto. La segunda a principios de septiembre y ya está la tercera, que esperamos tener abonada la próxima semana, habiendo alcanzado a prácticamente 1.000 beneficiarios, 1,8 millones de euros, y esperamos tenerla aprobada la próxima semana. Y después aquí hay una serie de cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Es decir, las reglas fiscales limitan mucho a las administraciones. Tuvimos en el Pleno del Congreso de los Diputados un Real Decreto Ley que suspendía las reglas del gasto para todas las administraciones y que en el caso de los cabildos insulares permitía compensar la merma de ingresos que vamos a sufrir este año y que vamos a sufrir el siguiente, acudiendo al remanente de tesorería. Y ese Real Decreto Ley fue tumbado. Pero cuenta el resto del Real Decreto Ley, cuenta el resto, que no cuenta lo que te interesa. El resto de fuerzas políticas lo que tienes que asumir esa responsabilidad. Lo que no vamos a permitir los ayuntamientos, o por lo menos nosotros, es que ustedes nos quiten el remanente. Pero es que los autores intelectuales y materiales de las reglas fiscales vengan para pagar las incompetencias y la falta de gestión de gobierno, como decía Manolo Miranda, de ustedes. Entonces, a nosotros déjanos ese dinero. Si dice la compañera Pilar que lo que deberían es de dejar más margen para hacerlo, para utilizar ese dinero, pues indudablemente sí, pero no para que te lo lleves para Madrid como pensaba hacer el Partido Socialista y todos los alcaldes. Por cierto, en una reunión de la FEN con un presidente de la FEN del Partido Socialista que tomó una decisión casi unilateral y sin contar, y ese mismo pues se lo tumbaron en el Congreso los socios de la moción de censura. Y con respecto a lo de Pilar, sí es cierto que, como dice el alcalde, la argumentaria de la burocracia, de la administración. En la administración es como es, que hay que simplificarla, estamos de acuerdo. Pero es que en muchos de los casos ni siquiera gestionamos para poder sacar esas obras. Y te pongo el ejemplo, del FEDECAN en el Cabildo. ¿Dónde está ese dinero que no se está gestionando? Todo ese dinero tiene unos plazos y unos plazos de justificación y que tenían que estar todos justificados en 2020. Estamos terminando en el 2020. Y por ponerte el caso del Ayuntamiento de Antigua, del Cabildo, que pocas obras ha sacado, hay obras que tenían que estar ya finalizadas en el 20 y ni siquiera están iniciadas las del 18. Entonces, ese dinero se puede gestionar. ¿Por qué no lo han hecho? Y si nosotros fuimos capaces al principio del 16-17, cuando empezó el FEDECAN, de sacar cada año 7 millones de euros en obras hechas y terminadas,
y justificadas, ¿por qué el resto del ayuntamiento o de las instituciones no lo ha hecho y por qué no se sigue haciendo ahora? Álvaro. Los datos, decía Pilar, o echaba un poco la culpa a Europa, que era insolidaria, que no ayudaba. De los fondos de cohesión del periodo 2014-2020, que le correspondía a España, España ha sido capaz de gastar el 34%. El 34%. Entonces, insolidarios, ¿para qué queremos más dinero? Si no le vamos a gastar. Es que... de los fondos que se han prometido ahora, de los cuales a España le tocan 140.000 millones famosos, que Zapatero venía tan contento, Zapatero, como estamos hablando de crisis económicas, claro, se me vienen los fantasmas del pasado. Pedro Sánchez venía tan contento bajo el brazo que se traía 140.000 millones de euros de Europa. Las estimaciones son que de esos 140.000 millones de Europa, en el 2021, porque en el 2020 no nos van a dar nada, nos lo van a dar en el 21, se habla de que como mucho vamos a poder optar a 14.000, que es lo que vamos a poder justificar que nos podemos gastar. Un 10% del dinero que nos ponen a disposición es lo que vamos a poder gastar. Un 34% del dinero que Europa nos dio para un periodo de 6 años, el anterior, nos hemos gastado un 34%. Por lo tanto, no es cuestión de dinero, es cuestión de no gastarle. No he tenido responsabilidad de gobierno. Sé de la dificultad que muchas veces entraña la administración para gastar dinero. Lo que sí que se ponen de acuerdo todos los partidos políticos, porque para eso los trámites parece que son muy fáciles, son para cargos de confianza, obras para la foto, no ideamos cosas nuevas, no hay que dar ayuda, y cogemos y podemos dar una ayuda, como se ha dado, a 800 euros a un autónomo, un pago único. Hemos analizado si realmente eso sirve para algo, o realmente sirve para tirar 800 euros. Porque la realidad de un autónomo, porque el problema muchas veces, y en la política local pasa menos, porque sí que es verdad que hay autónomos, hay empresarios, hay trabajadores, pero en la política nacional ya ni te cuento. No saben lo que es ni levantar la verja, ni crear un puesto de trabajo, ni haber trabajado fuera de la política nunca. ¿Realmente se cree alguien que un autónomo que está pasando la que está pasando ahora, esos 800 euros le sirven para algo? Hombre, le pagan, igual ¿para qué? Le ayudan a pagar sí, para en vez de morir, de morir aquí, se va a la orilla, ¿no? Sí. Tiene que ir nadando hasta allí. Y entonces, en vez de morirse aquí donde estoy yo, se muere en el cubo. Sí, pero, es lo único. Pero hemos gastado dinero público, y no ha servido para nada. Pero no es simplemente dar subvenciones. Con las subvenciones no vamos a paliar la situación. No, eso está claro. La eficiencia, podemos hablar de eficiencia en las administraciones, prácticamente todos hemos estado en las administraciones y sabemos lo difícil que es, pero eso no significa que no seamos capaces de gastar los dineros. Yo pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, 30 de junio, había pagado el 30% del presupuesto, donde se han incorporado 15 millones. Gastado, pagado. Bueno, sabemos que Manu está aquí, que los procesos son diferentes, pero pagados, que haya llegado al contribuyente o al acreedor del ayuntamiento. Pero es que el año pasado sobraron un superávit del ayuntamiento de 15 millones de euros. Y lo que hay en los bancos a día de hoy en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, hablamos de 44 millones. Es decir, necesitamos más gestión, porque al haber más gestión, más obras, mejor acción en las subvenciones, en las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Con eso vamos a generar economía. Pero aquí estamos hablando de la hora. Yo sí que pediría a los que tienen responsabilidades de gobierno hoy que empecemos a pensar cómo vamos a salir de esta. Y de esta vamos a salir siendo, en los próximos meses, para salir, un lugar seguro. Y para eso vamos a tener que invertir. Porque llegará un día en que en otros países abran parcialmente o totalmente las puertas. Y si aquí nos cogen, sin los deberes sin hacer, sin dinero para PCRs en origen o no, sin tener una extensión del virus controlada, donde no seamos la punta de lanza de nada, sino que aquí lo tengamos controlado y sea seguro y la persona venga con seguridad, si empezamos a tratar esas políticas, seguramente saldremos antes de esto. Si lo que seguimos es tirándonos los trastos a la cabeza, que las subvenciones no llegan, etcétera, etcétera, mal lo vamos a pasar. Por lo tanto, pensemos más en cómo vamos a estar preparados para cuando vuelva el turismo ser competitivos y que no nos vengan... Hasta ahí de acuerdo, pero tenemos... Un segundo que había pedido la palabra Pilar, Gustavo. Bueno, vamos a ver, yo creo que volvemos al punto de partida. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Estamos hablando de la simplificación para poder sacar obra pública. Ya se sabe que en un tiempo de depresión económica lo que tenemos que sacar es obra pública, porque es verdad que hay que ayudar a la gente, tienen que tener las necesidades básicas cubiertas la familia,
es obvio. Pero después está la obra pública, que es la que puede crear un poco de empleo. Ahora mismo, si los procedimientos estuvieran más simplificados, pues no tendríamos los problemas, porque hay que tener en cuenta una cosa: las administraciones públicas, el dinero que tienen de superávit no es del capítulo 1, es del capítulo 6, inversiones reales. Correcto. Y eso quiere decir que lo que no somos capaces de gastarnos el dinero, en unos casos, porque la gente que gobierna en algunas administraciones ya sabemos que son prácticamente nulos, pero en otros casos es porque las administraciones públicas también tienen, digamos, mucho bloqueo a la hora de sacar por la demasiada burocracia. Y después, pues nada, seguir invirtiendo. Después, en el otro turno, pues ya hablaremos de no ser tan dependientes por el caso del turismo. Ahora mismo tenemos que hablar de cómo vamos a sacar esta economía. Yo veo que el Cabildo de Fuerteventura, con una persona al frente, y no te voy a echar piropos, porque seguramente que después tendré que darte algún tabonazo si llega el momento, acaba de sacar obra pública, lo hizo por el procedimiento de urgencia, pero lo ha hecho. Y es una persona joven que acaba de llegar a la política. Y sin embargo ha sido capaz de, en un momento determinado, en una situación, verse con el ahogamiento, que a lo mejor otros que llevan montones de años no lo han hecho, y sacar obra pública. Eso es lo que tienen que hacer. Pero hay que trabajar y hay que luchar, y el que precisamente pertenece al partido que gobierna este país, bueno, gobierna a medias, pues que esto hay que cambiar las reglas del juego, hay que cambiar las reglas del juego, para que ese dinero que está en los bancos ahora, que yo creo que hay cierta connivencia con ellos para que ese dinero se siga quedando ahí, si es que lo tienen, pues para en los próximos años no tenga que sobrar tanto dinero, sino que se vaya haciendo las inversiones necesarias, y eso va a contribuir a que la economía siempre esté más o menos saneada. Bueno, como de fuera el agua se nada bien, desde dentro también vamos a intentar lo que les estaba comentando. Yo creo que, siguiendo lo que estábamos hablando antes, lo principal es prepararnos de herramientas para lo que nos viene encima, como bien hemos hablado todos. Y herramientas significa todo. Herramientas significa personal, herramientas significa empresas que también nos ayuden a gestionar, porque si no lo sacas directamente del ayuntamiento, estar preparado para esos proyectos que nos pueden venir, pero nosotros también tenemos proyectos. Yo puedo decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pájara ahora mismo, estaba aquí haciendo memorias porque no traje números, pero yo creo que tenemos ahora mismo en proyecto terminándose por unos 30 millones de euros. Así, acordándome por encima, nosotros hemos sacado licitaciones después de junio que se abrió, pero Pedro, hasta aquí unas 50 y tantas licitaciones. ¿En redacción o ejecutado? No, en redacción. Ejecutándose tenemos... Pero que estamos hablando de que un FEDECAM, por ejemplo, pero vamos a ver, ejecutándose y que nos diga el consejero cuánto se ha justificado del FEDECAM, por ejemplo, del 2019. Que lo responda todos, pero lo hacemos después de la pausa. Volvemos inmediatamente.